a esta Sala María del Agudo. Estamos en la 13ª Feria del Libro Provincial y esta actividad la propone el Instituto Superior San Jorge. Agradecemos a la Subsecretaría de Cultura que nos ha permitido como institución participar de lo que consideramos que es el evento cultural más importante del año. Está presente aquí el instituto con la mayoría de sus carreras, con docentes, coordinadores, directivos del instituto, y vamos a tener el honor de tener esta conferencia a cargo de un prestigioso especialista en educación como es Axel Rivas. Lo acompaña nuestro asesor pedagógico, el profesor Matías Ques, y vamos a dar lugar a Matías para que lo presente a nuestro disertante. Buenas noches a todos. A continuación les cuento que la disertación de hoy se va a tratar sobre la última publicación de una editorial argentina de Axel Rivas, que se llama ¿Quién controla el futuro de la educación? Axel Rivas es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde además es profesor e investigador. Su pasión por la educación, que comenzó cuando era adolescente, lo llevó a ejercer la docencia en escuelas secundarias y a especializarse en investigación educativa en temas como innovación y cambio escolar, política educativa y sistemas educativos comparados, entre otros. Se graduó en comunicación por la UBA y tiene un máster en educación por la Flaxo. Luego inició su doctorado en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y lo concluyó en la UBA. Viajó por América Latina para estudiar las políticas educativas de los últimos 15 años. Visitó escuelas de todo el mundo que le permitieron conocer de primera mano incontables experiencias y analizó para este libro los cambios disruptivos de las tecnologías digitales. Fue director del CIPEC y asesor de numerosos organismos y gobiernos en América Latina y España. Dirigió el portal de videos educativos Las 400 Clases y diversos proyectos de investigación y formación con escuelas. Es autor de libros y artículos sobre perspectivas comparadas y políticas de la educación. Obtuvo varias distinciones por su tarea de investigación educativa, entre ellas el Premio Conex en Educación. Así que los invito a realizar un fuerte aplauso de recibimiento a Axel Rivas. Bueno, muchas gracias por la calurosa y cálida presentación, por la invitación al Instituto San Jorge, a la Feria del Libro, a las autoridades y a los equipos organizadores y a todos ustedes que están aquí presentes. Hay poco espacio, veo que se amontonaron ahí. Espero que puedan estar más o menos cómodos, cómodas, disfrutar también del placer del libro, de la lectura, de compartir entre colegas, con nuestros alumnos. Bueno, el libro nos trae el mundo desconocido, nos trae lo que pasó en otras épocas, lo que pensaron otros y nos permite continuar un legado que a veces también nos sirven las pantallas para hacerlo, pero a veces también nos distraen, así que volver al libro físico nos ayuda a tener un ancla para nuestra reflexión y también para llevar a las aulas. Así que muy gustoso de estar acá. Voy a hacer una presentación y espero también dejar espacio para preguntas sobre algunos desafíos del futuro de la educación, como dice el título del libro, y bueno, pensando también en los desafíos para las escuelas, y tratando de, no sé si van a ver bien la pantalla, ahí nos ven también a nosotros, pero espero que sea como un acompañamiento visual, tratando de pensar algunos de los dilemas y desafíos que nos dejó la pandemia, como una especie de gran intervención sobre nuestros sistemas educativos, un corte en la naturalidad de las prácticas, en la inercia, en las rutinas. Y cómo ese corte tan doloroso, tan terrible para nuestra cotidiana vida escolar, para todo lo que significaba también lo que estaba pasando en esos años, también tuvo una parte instructiva, educativa propiamente dicha, que es lo que nos hizo pensar, lo que nos obligó a rehacer, y las preguntas también que nos dejó con puntos suspensivos para ver cómo continuábamos, si podíamos, después de la pandemia, ¿no? Si del después de la pandemia era un volver atrás,
ya sea porque queríamos volver a nuestra escuela que conocíamos o porque no sabíamos muy bien para ir en otra dirección. Vamos a tratar de pensar un poco las preguntas sobre el cambio en un tiempo que resulta por distintos aspectos y dimensiones desconcertante, ¿no? La escuela, el sistema educativo se dedica a el futuro. Nosotros trabajamos con el futuro. También trabajamos con el presente porque nuestros alumnos tienen necesidades hoy en sus vidas, ya mismo. No educamos solamente para el futuro. Pero buena parte de lo que hacemos está definido por algún tipo de previsión, de antelación, de poder proyectar qué va a pasar, ¿no? Porque queremos formar personas que puedan vivir en ese mundo que desconocemos, que está por venir, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tratar de anticiparnos y ese ejercicio está cada vez más difícil, ¿no? Porque el tiempo en el cual estamos es un tiempo de grandes cambios, abruptos. Creo que han pasado tantas cosas en los últimos años que ya a veces no sabemos dónde estamos parados. A veces se vuelve un poco surreal el mundo que vivimos, nuestro país también, y nos toca la difícil tarea de reconstruirlo para nuestros alumnos, de explicarles, de tratar de contestar sus preguntas y de tratar de enseñar para que valga la pena, ¿no? Un mundo de cambio climático, de cambios en las tecnologías, la aparición abrupta de la inteligencia artificial este año, ¿no? Una tendencia que venía y de pronto parece estar cada vez más cerca, el reemplazo de muchas actividades humanas por parte de las máquinas, lo cual nos abre un montón de preguntas acerca de qué tenemos que enseñar, ¿no? Entonces, un mundo en plena transformación, y entonces nos hacemos algunas preguntas. Las preguntas acerca de, bueno, ¿qué hay que cambiar en nuestras escuelas? Las preguntas si el cambio tiene que ser más profundo o en partes, si tiene que ser un cambio que viene desde las escuelas, si viene del sistema educativo, si viene de la sociedad. Los cambios ya están ocurriendo. ¿Quién conduce y por lo tanto quién controla esos cambios? ¿Qué poder tenemos los educadores, los equipos que trabajan en las escuelas, los institutos de formación docente? ¿Cuál es nuestra capacidad de acción, nuestro margen de intervención? Y quizás la más difícil de todas, si es posible, ¿no? Si tenemos capacidad de actuar sobre problemáticas tan profundas, ¿qué capacidad de agencia tenemos como educadores y educadoras? Y entonces voy a tratar de contestar estas preguntas con una serie de propuestas, tratando de tomar lecciones de la pandemia, tratando de construir a partir de lo que se destruyó, a partir de lo que se interrumpió. Y tratar de pensar la pandemia como un ejercicio de deshielo. En términos, como metáfora, nos permite pensar cómo lo que ocurrió durante la pandemia nos permitió ver aspectos de la enseñanza, aspectos de nuestros alumnos, aspectos de cómo pensar qué vale la pena trabajar en la escuela y qué puede hacer la escuela, que estaban invisibles, que estaban naturalizados, que por continuidad en el tiempo no nos poníamos a pensar profundamente, o a veces sí, pero en algunos temas y en otros no, y entonces tuvimos que pensarlos todos de golpe o rehacerlos, ¿no? Entonces voy a empezar por el primer capítulo, que creo que es el que siempre tenemos que tener como la puerta de entrada a los cambios educativos y que tiene que ver con las creencias, ¿no? El primer gran movimiento que voy a proponer es un movimiento que implica la inclusión desde nuestras creencias, ¿no? La gran cuestión de la inclusión educativa depende de muchos factores, depende de las condiciones socioeconómicas, de las políticas públicas, pero depende siempre de manera principal de nuestras creencias como educadores. Nuestras creencias, como está demostrado en muchísimas investigaciones y desde hace muchos años, quizás es una de las cosas
que tenemos un conocimiento más universal en la educación. La educación es un terreno donde hay muchos temas debatidos, pero hay algunos que tienen una evidencia abrumadora. Y este es uno de ellos y es el punto de partida de cómo pensar también la profesión docente. Y es la evidencia de que lo que nosotros pensamos sobre nuestros alumnos tiene efectos sobre ellos. Si creemos que son incapaces, los hacemos incapaces, lo que se llama el efecto Pigmalión, ¿no? Nosotros en nuestros gestos, en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento, estamos transmitiendo qué pensamos que son capaces de hacer, los estamos clasificando, los estamos también ubicando en un rol, en un espacio de capacidad. Si nosotros no somos capaces de proyectar en cada uno y cada una de ellas una visión de potencial ilimitado, sea quien sea y sea la condición que tenga, ilimitado, estamos empezando a poner sus límites y estamos construyendo de manera invisible las propias fronteras que no van a poder atravesar porque las creencias las van a incorporar. Entonces, un aula de la diversidad es un aula de creencias de inclusión, pero también de prácticas de inclusión, ¿no? Y esto es el capítulo que, un poco más vinculado a la pandemia, creo que pudimos aprender algunas lecciones sobre la importancia de abrir caminos para nuestros alumnos, de no pensar que cada uno aprende de la misma manera, al mismo tiempo, de pensar en sus trayectorias, en el apoyo que tienen o no en el hogar, de incorporar más la familia, el contexto en nuestra planificación. Esta es la puerta abierta del aula que nos obligó la pandemia. Quizás como nunca antes tuvimos que ver la casa, el lugar, la familia en la cual se educaban nuestros alumnos, porque estábamos mediados más que nunca antes, porque siempre estuvimos mediados por las familias, y entonces tuvimos que hacerlo más presente en nuestra planificación. Creo que una de las primeras lecciones de la pandemia es que eso no tiene que evaporarse en el aire. Y yo siempre propongo, con muchos autores que han trabajado el tema, que la planificación docente tiene que tener dos audiencias. Una son los alumnos, nuestra audiencia típica, clásica, y la otra son sus contextos, sus familias. Es una audiencia en el sentido de que nosotros construimos, deberíamos construir, lo hacemos siempre pero de manera implícita, deberíamos construir de manera explícita una narrativa pedagógica en el hogar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que poder llevar el lenguaje del aprendizaje a las casas. Y eso empieza también desde la planificación didáctica, desde pensar cómo estoy contando lo que va a pasar a mis alumnos. ¿Qué van a aprender ahora? ¿Cuánto tiempo va a durar esta unidad? ¿Qué va a pasar en ese aprendizaje? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué van a tener que hacer? ¿Qué va a ser interesante? ¿Qué va a ser difícil? ¿No? ¿Por dónde van a atravesar? ¿No? Lo que David Perkins, un autor que me encanta y recomiendo mucho, decía, hay que invitar a los alumnos a jugar el juego completo. Uno no puede aprender a jugar el ajedrez moviendo la torre. Tiene que aprender cómo funcionan todas las piezas para poder jugar al ajedrez. Bueno, en la enseñanza es similar. Si uno le da una actividad suelta y después otra actividad suelta, el alumno no sabe qué está haciendo. Está haciendo actividades sueltas. Entonces, construir esa narrativa es muy importante para que adquiera sentido lo que está pasando, pero también para el hogar. El hogar es una caja de resonancia y en cualquier contexto socioeconómico. En todos los contextos, el construir una narrativa, vamos a ver esta unidad, ahora vamos a ver provincias argentinas, vamos a aprovechar y hacer también jugar a la casa, ¿no? A ver a qué provincia fue tu familia, de dónde vienen, si conocen alguna provincia, cuál querrían viajar, en cuál es más lindo el clima, ¿no? Hacer, incorporar, porque el aprendizaje si no es muy mecánico, ¿no? Entonces poner a las familias en juego y construir una narrativa que permita que el aprendizaje en definitiva se consolide. Cuando el aprendizaje va a distintos puntos, ocurre en distintos momentos, sale del aula, es cuando se consolida y entonces es más potente. Y eso también implica las estrategias de autonomía en el aprendizaje, que nuestros alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje, que les enseñemos también cómo leer un texto, cómo estudiar, cómo
aprovechar el tiempo que tienen. Bueno, creo que todo eso que tuvimos que hacer en la pandemia, obligados a usar su autonomía porque no estaban frente a nosotros, debe ser algo que sigue, ¿no? No pensar que lo que yo trabajo con mis alumnos está encerrado en 4 paredes, ¿no? Es cuánto yo permito que salga del aula y continúe en sus vidas, ¿no? El segundo movimiento tiene mucha relación con el anterior y es el movimiento hacia la comprensión, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quizás hizo evidente también la pandemia es que la actividad suelta dolía más, ¿no? Yo en ese momento escribí un texto a principios de 2020 que se llamaba Pedagogía de la Excepción y estaba muy marcado por el inicio de la pandemia y por el tremendo shock que significó para todos emocionalmente, el temor al contagio y estar en nuestras casas encerrados, ¿no? Entonces yo decía, uno de los principios centrales de esta pedagogía de la excepción es que tenemos que hacer más esfuerzo para que nuestra enseñanza sea disfrutable, para que haga más sentido en la vida de nuestros alumnos. Yo decía, bastante dolor tienen como para que además desde la escuela los pongamos a hacer cosas que no saben para qué son y que no entienden por qué las tienen que hacer, ¿no? Entonces tenemos que redoblar el esfuerzo de construir sentido, de construir un puente hacia sus intereses, hacia su disfrute personal, hacia alguna actividad que pueda expresarse en su vida, ¿no? Y creo que eso no debería apagarse cuando terminó la epidemia, ¿no? Y cuando terminó esa urgencia que teníamos. Y después lo voy a mencionar, pero no quiere decir eso que todo tenga que ser entretenido, desde ya que no, pero sí que las dosis de sentido sean más importantes. Y para eso también hay que extraer las columnas más importantes del diseño curricular. Trabajo docente, acá hay un gráfico de 2 autores que han trabajado mucho este tema, Wiggins y McTire, que han hecho toda una estrategia de cómo priorizar el currículum, ¿no? Y yo creo que también fue un tema muy importante en la pandemia, teníamos menos tiempo, teníamos que enseñar por lo tanto menos cosas y idealmente no era solamente ir avanzando en el programa y que quede afuera lo que no entró, era priorizar, era mirar, atravesar el programa y tratar de pensar cuáles son los núcleos fundamentales, ahora que tengo menos tiempo, que no pueden quedar afuera, ¿no? Y ese ejercicio no es solo para la pandemia, porque a veces nos pasa que el currículum es demasiado largo, que tenemos que enseñar demasiadas cosas, corremos atrás de esas cosas y mientras corremos nos olvidamos el sentido, no podemos profundizar, no podemos anclar los temas y si no anclan no hay comprensión, ¿no? Hay un pasaje memorístico, lo que algunos autores llaman listas de temas, ¿no? La comprensión implica profundidad, implica tomar un tema, amasarlo, verlo desde distintos puntos de vista, expresarlo en un proyecto, expresarlo en la transferencia, es decir, en cómo eso se hace práctico, cómo yo utilizo eso en la vida real, si estamos viendo algo de biología, de plantas, de cómo hacer una huerta o cómo aplicarlo en mi vida real, es decir, cómo llevar el aprendizaje a una instancia en la cual la comprensión implica poder dar sentido, poder aplicarlo en nuevas situaciones, poder explicarlo a otros, ¿no? Y si todo queda demasiado corto, si la sábana es demasiado corta, aprendemos muy poquito de muchas cosas y en definitiva se evapora ese aprendizaje tan superficial. Así que la comprensión implica priorización curricular, ¿no? Y este ejercicio también nos empodera como docentes ser capaces de dar razones a por qué priorizamos algunos temas por encima de otros y tener claro que es parte de nuestro rol, ¿no? Que no es algo que hace el Ministerio de Educación y que nosotros solamente aplicamos lo que nos dicen. Lo que aplicamos constantemente implica toma de decisiones. Cada día estamos tomando decisiones. Eso no implica decir, bueno, yo entonces decido dejar todo ciencias sociales afuera porque decidí yo. Obviamente que hay una legislación que uno tiene que cumplir una pauta, pero
Todo el tiempo estamos tomando decisiones de qué énfasis ponemos, a qué tema le dedicamos más tiempo, cómo lo trabajamos, y si tengo que dejar un poco más afuera un tema que otro, estamos tomando esa decisión todo el tiempo. Que sea una decisión más consciente, ¿no? El tercer movimiento tiene que ver con potenciar la enseñanza, con pensar la creatividad y pensar la innovación, ¿no? El tema del cual se ha hablado mucho, quizás excesivamente, una palabra un poco fetiche, de la cual se dice todo y al final no dice nada, ¿no? Una especie de palabra inflacionaria, ¿no? Que quiere decir demasiadas cosas y por lo tanto vale poco. Creo que la pandemia también nos enseñó de innovación, nos hizo pensar como nunca antes los espacios, los tiempos y los agrupamientos, ¿no? Tuvimos que salir a los patios a enseñar, cosa que desde muchas distintas posiciones pedagógicas era una inspiración, pero pocas veces lo hacíamos, ¿no? Salir a encontrar los espacios, a redistribuir la arquitectura de la escuela, encontrar dónde había un espacio al aire libre para hacer estos grupos que tenían que tener distanciamiento, para poder no tener que estar en un aula que no tenía ventilación, etc., ¿no? Entonces tuvimos que redescubrir los espacios de nuestra escuela, pero también al hacerlo, quizás descubrimos o redescubrimos la importancia de los cuerpos, el movimiento, de que no estemos tantas horas sentados haciendo lo mismo, porque nuestros chicos, como ustedes saben, necesitan moverse, necesitan espacio, necesitan también salir de una cierta rutina, ¿no? Y bueno, ¿cómo pensar eso desde la didáctica, desde la incorporación de prácticas que piensen los espacios, el movimiento, el juego, el trabajo colectivo? También aprendimos mucho de los grupos alternados, grupos pequeños, ¿no? Se nos dio milagrosamente para la mayoría de los docentes que no teníamos grupos pequeños la situación de enseñar a pocos alumnos y por lo tanto repensar las prácticas de cómo se pueden generar otros agrupamientos, cómo se pueden pensar otros climas de trabajo. Bueno, creo que con las limitaciones que uno tiene, porque no lo puede hacer todos los días, repensar también ciertas dinámicas de agrupamientos, de tiempos, de espacios, es algo que no tendría que haber quedado terminado con la pandemia, ¿no? Pero también el trabajo centrado en proyectos, ¿no? Acá les muestro un libro que hicimos hace unos años que les recomiendo y que está disponible para bajar gratuitamente de internet, que se llama 50 innovaciones educativas para escuelas. Lo que hicimos fue un trabajo con varios pedagogos y pedagogas que admiramos mucho. Les pedimos que hagan una selección de los proyectos más inspiradores para trabajar con escuelas. Los proyectos que los llamamos innovaciones decisivas, proyectos que tengan mucha potencia, que sean institucionales, no es un proyecto de un aula solamente, moviliza a toda la escuela, proyectos que no tengan costos altos, que los puedan implementar casi cualquier escuela, la gran mayoría son proyectos que no implican más recursos, y proyectos que tengan evidencia de que funcionan. No queremos experimentar con nuestros alumnos, no queremos probar cualquier cosa, tienen que ser proyectos que hayan tenido una ejecución muy seria, que hayan sido evaluados, etc. Y llegamos a esta lista de 50, que es una especie de, yo siempre digo, este libro es una especie de libro de recetas de cocina para educadores, ¿no? Porque tenemos a veces un mal concepto de las recetas en educación, a veces se nos ha dicho que no hay que implementar recetas, que no somos los docentes robots que implementan lo que otro hizo. Bueno, es cierto hasta un punto, ¿no? Pero una buena receta es el fruto de mucho trabajo y de mucho aprendizaje de otros colegas que le hicieron antes, como un buen cocinero que hace una buena receta y del cual aprendemos, ¿no? Y aprender a usar esas buenas recetas y a ponerle algún condimento propio o a reescribirla, también es parte del saber docente, ¿no? No somos los que inventamos todo y es respetar el saber de otros, ¿no? Así que para mí expresa un poco eso, y ahí hay una lista muy larga, y los invito a que lo recorran, de proyectos que generan lo que nosotros llamamos una intervención en modo caballo de Troya, que entran en la escuela un poco invisiblemente a partir de una práctica que está con un protocolo muy claro, que tiene toda una organización, pero que detrás de ese protocolo moviliza toda la escuela, ¿no? Uno de los proyectos que hemos implementado en muchas escuelas en el país
Es el proyecto de comunidades de aprendizaje, del cual una de las prácticas se llama tertulia literaria, ¿no? Y la tertulia literaria es un modo de leer, una práctica del lenguaje, de la lectura, que tiene todo un protocolo, se lee un texto clásico, hay toda una organización de la palabra, se hace una ronda, cada alumno tiene que marcar un párrafo y conectarlo con algo de su vida personal, entonces se sientan, piden la palabra, hay todo un orden de participación. Y esa organización tan mecanizada, tan prefabricada, porque todo el proyecto muestra que esas reglas son las que funcionan, generan otro clima de trabajo. Generan una especie de democratización del aula, donde el docente pierde el poder por unos momentos, no es el que sabe, cada palabra vale lo mismo, lo que cada alumno leyó de ese texto y conectó con su vida personal vale igual que el de cualquier otro. El docente no puede decir, no, bueno, pero esa es una mala interpretación del texto, el autor no quiso decir eso. Se rompe un cierto orden invisible, aparecen alumnos que estaban silenciados, de pronto aparecen sus voces, se invita a las familias a leer, y detrás de esa práctica innovadora cambia la cultura escolar, ¿no? Entonces son caballos de Troya en ese sentido, que generan otro movimiento en la escuela y permiten también que otras prácticas que tenemos que seguir haciendo, rutinas que siguen siendo valiosas, cobren mayor relevancia a la luz de esta inspiración, de esta especie de brillo en los ojos que aparece en las escuelas, ¿no? Y necesitamos tener una mezcla de innovación y cotidiano, ¿no? O de rutina e innovación. Y es un tiempo en el cual la innovación implica trabajar bien los proyectos. Hay una ruta para lograr crear sentido, continuidad, motivación en nuestros alumnos a través del trabajo por proyectos, pero también hay que evitar ciertos riesgos, ¿no? El proyecto puede ser una fuente de distracción. El proyecto puede ser muy entretenido, pero puede tener poco valor educativo, ¿no? Y por eso cada proyecto que uno diseñe o que uno tome, que ya está hecho, tiene que partir del contenido. Tiene que siempre tener como su fruto inicial, su semilla, centrada en qué es lo que yo quiero que aprendan. Desde ahí se diseña el proyecto, no desde lo entretenido, no desde cómo logro que sea participativo, cómo logro que esto les encante, que estén todo el tiempo haciendo esto, no. Es desde cómo logro que aprendan esto y desde ahí hay un proceso de creación, de diseño, que puede involucrar tomar herramientas previas o hacer alguna nueva y que en lo posible tiene que ser lo más apasionante para nuestros alumnos. Pero si uno se pasa semanas recortando papeles y construyendo la cartulina y preparando el acto, pero buena parte de ese tiempo se dedicó a una actividad que no estaba procesando la complejidad de un fenómeno histórico que había detrás de ese acto, en realidad pudo haber sido muy entretenido y muy poco valioso para nuestros estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el cuarto movimiento, y ahí voy ya al final para dejar espacio para preguntas, tiene que ver justamente con el poder combinar, ¿no? El poder combinar prácticas más innovadoras con rutinas que son necesarias en la escuela, ¿no? No crear una especie de ideología bipolar de la educación, sino tratar de ser capaces de combinar y de enriquecer también nuestras rutinas, ¿no? Tenemos que aprovechar también lo que aprendimos de la pandemia con la cuarta C, ¿no? Estábamos con la C de las creencias, la C de la creatividad, la C de... ¿La segunda era? A ver si estaban prestando atención. De comprensión, ahí está, muy bien. Y la cuarta C más vinculada a la continuidad, que era algo que sufrimos tanto en la pandemia, que vimos el valor que tenía el día a día de la escuela, cómo se rompía toda nuestra enseñanza cuando no podíamos darle continuidad, como también pasa en muchos escenarios donde tenemos ausentismo de alumnos o días sin clases y no podemos reconstruir nuestra secuencia de enseñanza. Y la continuidad implica también poner valor en esas rutinas, poner valor en que nuestros alumnos puedan seguir el ritmo, ¿no? A veces hemos tenido
demasiadas alteraciones del ritmo de enseñanza, ¿no? Alumnos que tienen dificultades y vamos trabajando en separado y nosotros mismos vamos como dispersando la enseñanza. Y creo que la capacidad de crear altas expectativas en nuestros alumnos, de que son capaces de aprender, motivarlos a que hagan esfuerzo, acompañarlos en ese esfuerzo, pero motivarlos a que vale la pena el dedicar tiempo y esfuerzo en el estudio, en el aprendizaje, es también construir una rutina que va generando un clima de trabajo. A veces es muy importante saber usar la evaluación como una instancia formativa y como una instancia que impulsa en el buen sentido al aprendizaje. No como una instancia que está al final, la típica evaluación sumativa, que genera un mecanismo de presión, ¿no? Sino como una instancia que está al comienzo de cada unidad, ¿no? Empezar cada unidad haciendo una evaluación sobre ese tema. Pero es una evaluación más formativa, es una evaluación para ver dónde estamos, para generar interés también. Bueno, a ver, vamos a hablar de plantas. Bueno, a ver, hagamos algunas preguntas, saquemos un poco el tema, veamos dónde están. Es también nuestra forma de ponernos en situación de dónde están nuestros alumnos y es ir poniendo también el eje constante del trabajar con los contenidos, ¿no? De no olvidarnos en poner una vara alta en la expectativa que tenemos en nuestros alumnos, en que pueden aprender, en que vamos a estar viendo constantemente cómo avanzamos, en que van a ser observados en cómo avanzan, en que vamos a apoyar cuando tienen dificultades, pero no dejar de tener ese ritmo constante, porque si no, todo el tiempo hay excepciones, todo el tiempo el contenido es negociable y entonces lo dejamos para después y entonces pasa para otro momento. Entonces sostener ese nivel también de que el aula es un espacio centrado en el aprendizaje, de poder concentrarse en las habilidades más importantes, de trabajar en la construcción, bueno, de los procesos de lectura, de comprensión lectora, de matemáticas, de habilidades científicas, como núcleos centrales que nosotros no podemos dejar pasar, ¿no? Y para cerrar y para pensar un poco los dilemas que nos abren estas distintas estas distintas perspectivas que son complementarias, les quiero contar una anécdota que espero que sea un ejemplo instructivo de la perspectiva que estoy proponiendo en estas pocas filminas y en estos pocos minutos. Y que es un poco retomar al debate clásico entre la enseñanza directa y las pedagogías por el descubrimiento, o el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que es un debate que está desde hace décadas en el mundo de la enseñanza y que algunos dicen que, bueno, la enseñanza directa, que no es la clase expositiva, ¿no? Siempre hago esa aclaración porque no es lo mismo, la enseñanza directa es la enseñanza donde el docente tiene un control muy fuerte sobre lo que está pasando, ¿no? No solamente enseña expositivamente, como estoy haciendo yo ahora ante un auditorio que no está hablando, pero sí tiene mucho control de lo que está pasando. Versus las pedagogías basadas en el descubrimiento, en las cuales, por ejemplo, yo ahora podría haber utilizado un mecanismo, creo que no nos lo hubiese permitido este espacio, pero yo les podría haber dicho, bueno, vayan a trabajar en grupos, trabajen las distintas lecciones y aprendizajes que ustedes tuvieron en la pandemia. Y podrían haber traído eso y después discutirlo. Eso sería una enseñanza basada en el descubrimiento. Es decir, yo no guié lo que ustedes van a pensar, sino que sale de ustedes y yo voy tomándolo y voy tratando de generar desde ahí el conocimiento. Entonces hay un gran debate de cuál de estas dos grandes sistemas de enseñanza funcionan mejor y obviamente cómo combinarlos, ¿no? Les voy a contar esta anécdota que me contaron en una escuela rural hace un tiempito y que me pareció inspiradora en este sentido, y lo llamo el dilema de las mariposas. Y la situación es la siguiente. Un maestro rural en una escuela, en un lugar multigrado, una escuela multigrado, en un lugar que estaba muy cerca de un bosque, con mucha naturaleza, decidió hacer un proyecto de investigación sobre la vida de las mariposas. Y entonces armó todo un sistema de medición y mandó a dos grupos de alumnos a hacer distintas mediciones durante todo el año, ¿no? Entonces un grupo iba y contaba en un sector del bosque que habían delimitado, contaba la cantidad de mariposas que había cada día.
Y otro grupo iba a hacer mediciones climáticas, ¿no? A qué hora salía y se ponía el sol, el clima, la humedad, nubosidad, etc., ¿no? Entonces empezaron a acumular datos y empezaron a hacer un análisis de esos datos para entender qué factores climáticos producían que salgan las mariposas y qué implicaba eso, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy inspirador porque lo primero que a mí me pasó cuando lo escuché, además me lo contaban de una manera muy apasionada, me entusiasmó, me hizo sentir muy orgulloso de ese profe que había hecho esa experiencia, sus alumnos lo contaban con mucha pasión, ¿no? Ahora después yo me quedaba pensando, si lo que esos alumnos aprendieron fue la vida de las mariposas, bueno, quizás fue demasiado tiempo, ¿no? Salieron muchísimos días al bosque a contar mariposas y a medir el clima. Y en esos días hubo mucho tiempo en el cual no hicieron otras cosas, no aprendieron otros temas, ¿no? Entonces toda esa pasión que pusieron en ese proyecto depende de qué aprendieron. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿qué transferencia tuvo esto? Entonces yo pienso en ese proyecto como el ejemplo de la planificación didáctica. Si ese proyecto consiguió que esos alumnos puedan pensar científicamente a partir de aprender el método de una manera tan experiencial que les permita hacerse nuevas preguntas científicas. Por ejemplo, si a partir de entender cómo medir distintas variables permite entender la causalidad, construir hipótesis, falsificar hipótesis, que es lo que hace el método científico, con pruebas, con datos, quizás, por ejemplo, podría abrirse la pregunta acerca de si hay, por ejemplo, contaminación en el agua, en la comunidad, si se puede medir esa contaminación, si se puede, por ejemplo, medir de dónde viene el agua de las distintas casas, si viene de distintas cuencas del río, si hay otros factores que están intercediendo y cuál es la calidad del agua, ¿no? Llevarla a un laboratorio y medir, y por lo tanto indagar en cuál es la causa de la contaminación del agua, ¿no? Dando ese ejemplo, podría ser otros, ¿no? Podría haber sido algo más vinculado, no sé, por ejemplo, en alguna enfermedad y tratar de entender por qué es peligrosa y por qué uno se puede contagiar. Si uno se puede hacer esas preguntas científicas, ese modo de razonar, ese modo de pensar la realidad, de desnaturalizar la realidad, de pensar si esto puede o no ser investigado, si hay datos o no, si ya se investigó antes o no, ese modo de razonamiento científico, si eso es lo que lograron aprender, entonces valió la pena. Valió la pena tanto tiempo de ir a ver las mariposas. Pero todo depende de cómo se haya logrado construir ese proceso de aprendizaje. Si el profe, maravilloso, terminó con una historia muy bella de las mariposas y todos se llevaron la vida de las mariposas y quedaron entusiasmados de entenderla, pero no mucho más, entonces hay algo ahí que hay que revisar, ¿no? Y creo que es una lección para todo nuestro trabajo de planificación y de implementación de proyectos, de tratar de pensar siempre en qué es lo que quiero que logren aprender, ¿no? Y cuánto tiempo necesito yo para que eso pase. Y ahí es donde las pedagogías más directas y las basadas en el descubrimiento se pueden combinar. Porque todo depende de lo que uno quiera lograr. A veces uno necesita un proceso de enseñanza muy directa, de que entiendan un problema, de que entiendan las claves, después viene una iteración de algo práctico que les permita tratar de testear esas ideas, después vuelve algo más conceptual, es decir, no es una cosa o la otra y depende mucho de qué es lo que uno quiera lograr. Por ejemplo, el trabajo experiencial, el trabajo más basado en el descubrimiento, es muy importante para el cambio conceptual, para hacer cosas nuevas, para descubrir cosas nuevas. Pero a veces, si lo exageramos, puede ser muy ineficiente. Si yo les digo a los alumnos, no sé, vean cómo funciona el sol y traten de entender por qué las plantas se desarrollan, cómo podrían explicar la fotosíntesis, bueno, les estoy pidiendo algo que a la ciencia les llevó
siglos, ¿no? Y se los estoy pidiendo a una clase, no sé, de chicos de tercer grado que tienen un conocimiento muy básico del mundo. Entonces, probablemente los haga gastar un montón de tiempo en hipótesis de cómo funciona el Sol y qué sé yo. Y fue un tiempo que quizás era mucho más importante explicarles la fotosíntesis y después ir a ver cómo en algún experimento podemos entenderlo mejor, ¿no? Pero en algunos momentos la experiencia es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero que nuestros alumnos desarrollen una mentalidad crítica, por ejemplo, con el consumo digital, un tema tan importante hoy, ¿no? La ciudadanía digital, la construcción de un pensamiento crítico frente a lo que consumimos constantemente, ¿no? Y que nos avasalla. Bueno, probablemente, y para nosotros mismos como docentes, necesitemos hacer algún tipo de experiencia. Por ejemplo, necesitamos que nos manden 10 mensajes, decir cuáles son verdaderos y falsos, y descubrir que de los que dijimos que eran verdaderos nos equivocamos, ¿no? Mirá, yo estaba seguro que esto era verdadero, me muestran una foto, pensé que era verdadera, que esto lo había dicho tal personaje, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta que no era verdadero, entro como una especie de crisis de identidad, me produce algo, eso es experiencial. Y quizás es a partir de ahí que podemos entender qué es una noticia falsa, ¿no? En cambio, si se lo damos en un libro de texto y le decimos la definición de noticia falsa es tal, 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 estúdienla y yo se las tomo, probablemente no hayan entendido que era una noticia falsa. Entonces la experiencia es también un momento de cambio conceptual, ¿no? Y tiene que ser combinada con la información más organizada que les damos. En síntesis, creo que el trabajo que tenemos a futuro para controlar el futuro de la educación es tener mucho foco en lo que queremos que aprendan y pensar en las metodologías más apropiadas para lograr esos objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Axel. La verdad que un placer escucharte. A continuación abrimos una ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a responder entre 2 o 3 preguntas, ya que Axel prontito ya sale su vuelo. Así que bueno, ¿alguien quiere realizar una pregunta? Puede levantar la mano y le van a acercar el micrófono. Hay que animarse. Bueno, comienzo yo hasta que alguien más se anime. Parte de la docencia es tomar la iniciativa. Tal cual. Sí, así que comenzamos. Dentro del nivel superior, ¿sí? Como profesor, que de alguna manera nos llamamos formadores de formadores, asumir este desafío que en tu libro, en la introducción, lo planteas como iniciar una vocación de transformación, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál crees que son las capacidades principales que nosotros como docentes del nivel superior debemos generar en nosotros y también fortalecerlas en los futuros docentes para poder iniciar este proceso de transformación? Buena pregunta. Bueno, son una combinación. Creo que obviamente esto que decía al principio, las creencias de inclusión están en la base de todo. Yo a veces digo, así como un médico tiene este juramento hipocrático, creo que como docentes también... ¿Se escucha? ¿Sí? Está como... ¿no? ¿Es otro? Acá, hola. Decía que como los médicos tienen el juramento hipocrático, también nosotros como docentes tenemos que tener esa mentalidad de que todos pueden aprender. Y después creo que una mentalidad científica también, de no ir atrás de modas, no ir atrás de un autor que parece el ideal y que seduce con su texto, una corriente, sino tratar de tener una mirada científica, de tratar de ir a buscar las fuentes de la discusión que hay detrás de ese tema. Pienso, por ejemplo, un debate que está muy presente en la enseñanza primaria, que es el debate de los métodos de la enseñanza de la lectoescritura, tan polémico, tan arrasador en su polémica, tan irresponsable de parte de quienes se asientan en un bando y combaten contra otro, cuando en el medio hay niños y niñas que tienen que aprender. Y creo que como docentes tenemos que ser capaces de ir más allá de esos bandos y de poder leer
cuál es la discusión científica y qué ventajas, qué desventajas, ¿no? Como intenté hacer acá en muy pocos minutos, ¿no? De salir de cualquier idolatría, de cualquier simplificación superficial, ¿no? La enseñanza es un trabajo muy complejo sobre el cual se ha investigado mucho y no pensar que eso se inventa de un día para el otro, ¿no? Y después creo que tener una mentalidad de crecimiento, de entusiasmo. Son muchas las adversidades que encontramos en las aulas, en la vida, pero nuestra mirada, nuestra posición frente a lo que hacemos, frente a nuestros alumnos, frente a lo que estamos enseñando, es algo que se transmite, ¿no? Si nuestros alumnos nos ven cansados, nos ven sin ganas, sin energía, absorben esa posición y nosotros tenemos como ahí una obligación de lograr generar en ellos una mirada hacia adelante, ¿no? Porque desde esa mirada viene todo lo demás, que es la confianza en que puedo aprender, el esfuerzo, el que vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, quizás algunas de las claves pasan por ahí, seguramente hay otras. Axel, nos había estado comentando en el bar algunas experiencias que conoces de Latinoamérica que han sido exitosas en la mejora, digamos, de los aprendizajes. No sé si podrías comentar ahí algunas de esas. Sí, no sé, un poco más un tema de política educativa que he investigado mucho, de tratar de pensar cómo mejoran los sistemas educativos. Pero también hay muchas experiencias de escuelas que son muy valiosas. Creo que, bueno, no sé si citar algún ejemplo, pero me parece que tenemos muchos ejemplos de escuelas que han logrado generar un proceso de mejora continuo. Hay un libro que se hizo en Chile que recomiendo mucho y que se puede bajar también de internet, que se llama Lo aprendí en la escuela, y es un trabajo de investigación apasionante sobre escuelas que lograron mejorar sus resultados de aprendizaje durante 10 años consecutivos, ¿no? Y muestran un poco todo el proceso de cómo son escuelas que generaron un proyecto, que tienen un buen liderazgo, ¿no? Pero que lograron salir del liderazgo individual o de un equipo directivo y distribuirlo en toda la escuela, ¿no? Crear un colectivo, un proyecto que constantemente está buscando nuevas iniciativas, una discusión constante, un clima de trabajo desafiante para los docentes, para los alumnos, de confianza, de construcción de un equipo, y muestran cómo, bueno, lo estoy resumiendo mucho, pero recomiendo que vayan al libro, incluso el libro, de vuelta, se llama Lo aprendí en la escuela, y el libro tiene además otro libro, un documento adicional, que es toda una guía para trabajar en la escuela, y que es muy práctico y que está pensado para implementar en el aula. Así que, bueno, recomiendo mucho ese trabajo y cómo llevar esa mentalidad de la posibilidad, de la esperanza, de la mejora a cada escuela. ¿Está bien? Está bien. No, tienes que salir. Ah, bien. En particular, en tu libro hablas de planificación digital. ¿Tiene algo en particular que señalar o como diferencia, digamos, de la planificación que habituamos a hablar normalmente en la carrera de formación docente? Y por otro lado, también has hecho énfasis en esto de saber qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, como centrando la atención en los objetivos. Y en esto que decías de recetas, nosotros normalmente en las planificaciones
solemos tener esta cuestión de recetas y siempre la discusión o el debate con otros profes es ¿qué es más importante en algunas cuestiones? ¿El objetivo o el contenido? Bueno, gracias por la pregunta. Sobre lo primero, creo que el libro explora mucho las nuevas posibilidades digitales de enseñanza, de aprendizaje, las plataformas. Por eso también habla de quién controla el futuro de la educación, en el sentido de que las empresas privadas que se han metido en el negocio educativo y que están vendiendo software y están vendiendo videojuegos, y cómo podemos nosotros tener una voz en eso, y el sector público también. Así que bueno, va por ese lado, pero quiero tomar la segunda parte de tu pregunta sobre objetivos, y creo que, a ver, me parece que el mensaje de fondo es que nosotros tenemos que tener la mayor claridad de lo que queremos conseguir. Es lo que se llama el pensamiento de diseño, ¿no? La idea de que empezar por el final, ¿no? No empezar por planificar mi clase, sino empezar por qué quiero que aprendan mis alumnos en distintos momentos, esta semana, en esta unidad, este año, ¿no? Y desde ahí viene la planificación, ¿no? Y ese que quiero que aprendan no es la pedagogía por objetivos clásica de Tyler o de otros autores, muy mecánica, muy basada en un modelo eficientista, y que en definitiva tiene patas cortas, ¿no? Porque genera poca motivación, ¿no? Entonces es más centrado en lo que realmente vale la pena que aprendan, en esta idea del aprendizaje basado en la comprensión, en que podamos explorar en profundidad un tema, pero que sepamos cómo llegar hasta ahí, ¿no? Y que sepamos medir nuestro propio trabajo como docentes en lo que realmente aprenden nuestros alumnos. Y bueno, la planificación desde ese lugar muchas veces nos obliga a repensar la dinámica de trabajo, de cooperación entre nuestros alumnos, cómo organizamos una secuencia didáctica, etc., ¿no? Entonces, no es tanto si es un objetivo o un contenido, sino lo que queremos que realmente se transforme en nuestros alumnos, ¿no? Un objetivo más de profundidad del aprendizaje. Sí, no quedó tiempo para más preguntas. Ahora, ¿qué les parece si terminamos con un fuerte aplauso? Antes de retirarse, escuchamos bien unas palabras del rector. Y terminamos con una selfie, pero le damos hacemos la selfie y un obsequio para que se lleve de recuerdo de... Bueno, vamos a empezar por el obsequio. Unos alfajores de termas, que son... Bueno, ahí si te acercas, Axel, así hacemos la foto final.